Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Domínguez Martins y ustedes están en el canal El Boludo Disléxico Relata. Por si es la primera vez que entran, esta es una historia ficticia, la que voy a relatar ahora, que lleva el nombre de Historia de un boludo disléxico. Esa historia soy yo quien la relata, quien toma el lugar del protagonista, pero con una campera azul, y cuando tengo la campera roja soy el autor. Entonces ahora le voy a dar paso al protagonista, que se llama Alejandro, que viene con la campera azul como les dije recién, y que va a contar parte de su historia. Hola amigos, como les dijo el autor, el de la campera roja, yo soy Alejandro, el protagonista de esta historia de un boludo disléxico. Bien, la historia es, en resumidas cuentas, es la vida de un disléxico nacido en los años 60 y que durante toda su niñez y juventud y adultez lo trataron de boludo porque nadie sabía lo que es un disléxico. Tal vez en Latinoamérica muy pocos sepan todavía. Inclusive yo voy encontrando gente que recién se está desayunando, igual que yo, que toda la vida creí en lo que me decía mi familia, que era un boludo. Recién nos estamos desayunando de que no somos boludos. No tenemos nada raro en la cabeza. Simplemente somos disléxicos. Eso significa un montón de cosas, ¿sí? Como la diferencia de empezar a pensar con el hemisferio derecho, que es el de los sentimientos, en lugar de con el izquierdo, que es como empieza la gente que no tiene este trastorno de la dislexia. Que el hemisferio izquierdo es el de las matemáticas, el de las lenguas, el de la escritura, el de la lectura, ¿sí? Entonces, al empezar con el hemisferio derecho, que es el de los sentimientos, somos puro corazón. Pero desarrollamos otros tantos poderes, les llamamos, ¿sí? Un poder único que vendría a ser un sexto sentido, gracias a que tenemos tantas dificultades para llegar al resultado que ustedes llegan con un solo pensamiento. Debemos buscar un montón de variantes y todas esas variantes nos hacen estudiar personas, nos hacen estudiar un montón de cosas y nos agilizan la mente para la vida cotidiana. Somos, en realidad, gracias a ese trastorno, somos de inteligencia media para arriba. Prefiero pensar eso y no que, como pensé toda mi vida, que era un boludo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la historia. Lo habíamos dejado en las escuelas. Yo había empezado en una escuela religiosa, me fue muy mal porque la escuela religiosa hacía exactamente todo lo contrario a lo que se debe hacer, no solo en pedagogía, sino también con alumnos con dislexia. En pedagogía ni hablar, las escuelas religiosas nunca se caracterizaron por tener algo de pedagogía, ¿sí? De hecho, conozco un montón de exalumnos de escuelas religiosas, por ejemplo, zurdos, que les ataban las manos atrás, ¿sí? Para que únicamente usaran la derecha. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero lo hacían así. Le ataban la mano a la silla atrás para que usaran la derecha. A mí me ponían enfrente de toda la clase en una escuela religiosa, ¿sí? Con un bonete en la cabeza subido en una banqueta a que todos mis compañeros se burlaran de mí terriblemente. O la otra era cada vez que alguien decía, en la misma escuela que yo iba, alguien decía alguna mala palabra, que siempre se le escapa a los chicos porque se concentran en un juego y les sale, en Argentina, de donde soy oriundo y hoy vivo en Canadá, les sale ese
No sé, boludo. El boludo, ¿sí? Y al baño, a lavarle la boca con jabón o detergente, no importa si le ponían o no le ponían, yo creería que no le ponían nada. Pero es el papelón y ante todos sus compañeritos, ante toda la escuela, y el hecho de el chico de recibir un castigo porque había dicho una mala palabra, cuando el cura en realidad era un desastre, el cura de la parroquia, igual que miles de curas y que la iglesia misma. Entonces, este tipo de cosas ya no van. Bien, entonces, el barrio, voy a empezar por contarles que me fui a vivir de Capital a los 3 años, me fui a vivir antes de cumplir los 3 años, me fui a vivir a Morón, a un lugar, un barrio, digamos, que en ese momento, hoy tengo entendido que es una municipalidad que se llama Municipalidad de Villa Tesey. Pero en ese momento era un barrio que se llamaba Villa Santos Tesey. ¿Por qué Villa? Porque eran muy pocos habitantes y porque la habían fundado, creo yo, habían fundado gente, italianos, que habían hecho de ese lugar un lugar para descanso. Habían, si bien estaban en medio de chacras y gente que trabajaba la tierra, habían fundado un lugar con un montón de chalecitos, de casas bonitas, para pasar el fin de semana, ¿sí? Una casita de retiro. Y era muy poca la gente que iba, hasta que Capital empezó a crecer tanto, gracias a un político que se le ocurrió llevar a todo el interior, a todo Argentina, llevarlo a Buenos Aires para tener los votos cerca, y las fábricas, todo, para que el interior de Argentina muriese y únicamente creciese Buenos Aires. Hay un dicho en Argentina que es: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, y así es. Hubo empresas que intentaron poner su central en otra parte y tuvieron que desistir y volver a seguir otra vez en Buenos Aires. Porque es imposible, porque hay un centralismo total a pesar de que sea una república federal, ¿no? El federalismo, nada, no existe. Pero bueno, eso me parece que es un problema de toda Latinoamérica también. Y ese barrio, cuando llegué, era el medio del campo, ¿sí? El medio del campo, pero vivíamos en departamentos. Eran 4 edificios de 28 departamentos y cada departamento había chicos, porque eran departamentos del Fondo Nacional de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Entonces resulta que esa cantidad de chicos éramos un negocio tremendo para todo el mundo. Había chacras que estaban funcionando un poco como chacras, como chacras en general, ¿no? Cultivo de verduras y también crianza de animales. Entonces, entre esos no era raro ver pasar gente a caballo, por ejemplo. Los servicios, como ser el de la leche, el sodero, el lechero venía en carro, un carro que era como un furgón, ¿no? Con puertas atrás, pero era un carro. Y lo guiaba un hombre viejo, ¿sí? Y entonces él bajaba, dejaba la leche y cuando se subía al carro otra vez, que se subía en el pescante, entonces nosotros nos trepábamos a los escalones que tenía, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, y andábamos unos metros con ellos. En esa época los yogures, por ejemplo, los traía él, y eran yogures en envase de vidrio que tenían devolución, había que hacerle devolución. El sodero también había que hacerle devolución, y era una época en que al sodero se le dejaba la soda y como no se sabía nunca bien en qué horario venía,
Entonces se dejaba en la puerta del departamento la soda y el dinero. Y nadie lo tocaba. Nadie tocaba el dinero cuando yo era chico. Ahora no pueden ni hacer nada. El gas, por ejemplo, era gas del Estado, no era privado como ahora. Antes funcionaba, era gas del Estado. Y ese gas lo pasaba a cobrar un cobrador que andaba con un montón de plata en su bicicleta. El cobrador venía con la boleta, cobraba, le daba el vuelto y así iba ese hombre por todo el barrio cobrando el servicio del gas. La luz no la pasaban a cobrar. Después estaba el mimbrero también, que usaba venían unas carretas altísimas. Y altísimas porque estaban llenas de cosas de mimbres, y eso es muy liviano, pero ocupa lugar, ¿no? Entonces era una mueblería ambulante y podía andar así gracias a que las cosas de mimbre son muy livianas. Recuerdo que el hombre tenía unas varillas largas y cuando le decían algo, le pedían algo de arriba, él con la varilla la pescaba y la bajaba. Y ese era el mimbrero. Pasaba el pescador, vociferando a los gritos, ¡pescador! Pasaba el diariero, que el diario salía, era el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Había algunos diarios que tenían tiradas en distintos horarios. Pasaba el diariero y vendía mucho, vendía mucho. Después pasaba el carnicero también, que venían, tanto el pescador como el carnicero, venían con un canasto de esos de mimbre, tipo de panadería de antes, ¿no? Pero con manija, y él venía con ese canasto y venía gritando, ¿no? Vociferando lo que vendía. Y la carne se envolvía en papel de diario. No, nada que ver como es ahora. La carne, el hombre la vendía, cortaba un pedazo, tenía la balanza romana, que es de un lado la pesa y del otro lado la carne, o lo que fuera, verdura o lo que fuera, y con esa balanza que la tenía así con la mano o la agarraba de algún lugar y vendía al peso. Después, la otra cosa que había también era el colchonero, que venía con su bicicleta y atrás en la bicicleta tenía un artilugio que eran dos triángulos. Uno quedaba fijo, apoyado en el piso, y tenía, que era semicircular, y tenía todo clavos, ¿sí? Y el otro que se movía, el otro triángulo que se movía, también tenía clavos. ¿Pero por qué el colchonero? Porque los colchones antes eran de lana de oveja, así como se la cortaban, supongo que la lavaban. No jodamos, porque si no iban a tener un olor a oveja terrible. Entonces se llenaban los colchones. Pero claro, en un tiempo esos colchones, de tener los cuerpos arriba, ¿no? Durmiendo, por más que uno lo dé vuelta, en el medio quedaba, y uno terminaba durmiendo en un pozo. Entonces el colchonero descosía con una aguja curva y un hilo muy grueso, descosía el colchón y pasaba toda la lana por ahí y la aireaba otra vez, le daba otra vez vida a esa lana. Entonces, claro, el colchón otra vez estaba gordo, inflado, lindo. Y uno volvía a dormir como si el colchón fuese nuevo. No es que fuese de nuevo, no era lo mismo, esa lana ya había estado aplastada una vez, pero quedaban muy bien. Después, otra cosa que nunca olvidé fue el heladero. El heladero de una empresa que se llamaba Laponia y que pasaba con un carro también. El hombre venía impecablemente vestido con un sombrerito tipo de aspirante a algo en el ejército, vamos a suponer, ¿no? Un birrete se llama. Una ropita muy pulcra y bien planchada, y el hombre venía con el caballo, todo atrás. El carro, que era alto, tenía los tachos
con los distintos gustos de helado. Y un techito, ¿sí? Un techito muy pituco, muy bonito. Entonces el hombre se paraba en algún lugar, en una esquina, y justo en el barrio que había tantos chicos, se paraba ahí y empezaba con la campanita. Y ya todos sabíamos que esa campanita era la del heladero. Empezaba... Entonces todos los chicos íbamos corriendo a ver al heladero. Y empezábamos a comprar pan. Volvíamos al departamento a decir, hay plata para el helado. Bueno, y ese señor iba despachándonos desde arriba del carro, que era alto y un carro importante, ¿no? Nos iba despachando como si fuese una heladería de hoy, ¿sí? Pero ambulante. ¿Qué otra cosa más pasaba? El sodero pasaba con el carro hasta que después aparecieron, como era tal la venta de soda, ¿sí? El sodero empezó a venir en nosotros le llamamos canadiense, que es un camión que se fabricaba en Canadá y que podía ser Ford, Chevrolet y otras marcas que realmente no sé, que se usaban, o sea, que fabricaba Estados Unidos aquí en Canadá para la Segunda Guerra Mundial. Inclusive eran unos camiones frontales, ¿no? Y eran 4x4. Y esos camiones no se quedaban nunca en ningún lado. Yo después de grande, los camiones eran ya obsoletos, viejísimos, no obsoletos, eran viejísimos y seguían funcionando en la montaña. Eran los mejores vehículos que habían y los nuevos siquiera podían hacer lo que hacían esos camiones. Bueno, pero todas las calles eran de tierra. Ahí, todas las calles. Imagínense cuando llovía, provincia de Buenos Aires, llovía mucho. Imagínense cuando llovía esas calles, pasaba un solo camión, vamos a suponer el sodero con ese camión, y dejaba unas huellas anchísimas, porque atrás tenía dos ruedas, ¿no? Tenía las duales que se les llama. Y claro, era imposible poder transitar otra cosa salvo con un caballo, con una carreta. Bien, entonces había muchos caballos, ¿sí? Muchas carretas y las calles de tierra. La única asfaltada, y que era de una de ida y una vía de ida y una vía de vuelta, era la avenida que estaba en el frente del barrio. Y esa avenida era parte del camino de cintura. ¿Qué quiere decir? Que por ahí pasaban todos los camiones de transporte que venían del interior o del Gran Buenos Aires, ¿no? De por ahí, pero que iban generalmente para el lado de capital, para acercarse a la mayor boca de consumo. Entonces esa avenida era súper peligrosa. Y bueno, siempre había accidentes, siempre existían, me acuerdo, las tintorerías, y siempre las tintorerías eran de personas de Japón, de japoneses. Después ya los japoneses fueron vendiendo y esas tintorerías se ocupaba cualquiera, ¿no? Pero no había ya más japoneses. Entonces, desde ese barrio yo iba, por ejemplo, a la escuela estatal, la grandiosa escuela estatal, en la ciudad de Morón, en el centro de Morón, ¿sí? Porque yo vivía en Morón, zona Fabril y Obrera, ¿sí? Entonces iba al centro, que quedaba ahí a escasos metros de la estación de tren y la terminal de buses. Entonces tenía que viajar, cruzar la avenida para ir a la escuela, tenía que cruzar la avenida esa que era peligrosísima, no había semáforos, no había nada, y yo apenas estaba en cuarto grado, empezaba cuarto grado, pero mi madre decía que yo tenía que ir solo, los otros chicos iban con su mamá y me las tenía que arreglar, tenía que ir y venir solo. Al volver me quedaba justo en la vereda de mi barrio, pero para ir había que cruzar la avenida y era peligroso.
Y bueno, para un disléxico todas esas cosas son bastante complicadas, porque además el tener en la cabeza todo ese problema de que con la escuela me iba muy mal, tenía que estar pensando en el problema de que tenía que subir al colectivo. Que el colectivo antes, por ejemplo ahora los buses, no sé cómo es en toda Latinoamérica, pero yo he vivido en Europa, y en Europa el bus es una continuidad de la vereda, ¿sí? De la acera. Entonces uno no sube al micro, uno sigue caminando y está en el transporte que lo va a llevar. Inclusive no tiene que estar prestando atención, haciendo señas, no tiene que hacer nada. El bus para y si es el que a usted le corresponde, sube, es como si fuese un tren, ¿no? Ahí no, ahí era un desastre, un desastre. Yo calculo que Argentina no debe haber cambiado en ese sentido. Los buses, si están retrasados los choferes, que no es la culpa de los choferes, es la organización de la empresa, siguen de largo, pasan por el costado, y siempre se habla de los choferes, ¿no? De que son esto, aquello, lo otro, pero hay que estar, creo yo, en el lugar de esa gente, ¿no? En los pantalones, en los zapatos, en lo que quieran, ¿sí? Bien, entonces yo viajaba, me iba a Morón a estudiar a la escuela número 3 de Morón, Juan Bautista Alberdi. Era fantástica para mí esa escuela y en ese momento, ¿no? Y ahí tenía a mis amiguitos, los que siempre recuerdo es el Tano Anzalone, Daniel Anzalone, que lo estuve buscando, nunca lo encontré. Daniel Anzalone, no sé en qué parte del mundo estará. Si alguno lo conoce, algún Daniel Anzalone, pregúntele que sí estudió en la escuela número 3 de Morón y bueno, le avisa que lo están buscando. Entonces yo viajaba y estaba el Tano Anzalone, estaba Luisito Parodi, otro, era muy chiquito, era muy, muy bajito al lado nuestro, ¿no? Tal vez ahora sea un hombre de 2,50 metros, pero en ese momento era bajito. Y con ellos nos divertíamos, inclusive nos visitábamos, yo iba a la casa de ellos y ellos venían a mi casa. Recuerdo con el Tano que yo al Tano siempre lo admiré, ¿sí? De chico, por una cuestión de, no sé, de soberbia, de chico, de no sé de qué. Pero nunca le dije, pero realmente lo admiraba. El Tano tenía su hermano que era mayor y yo no tenía hermano. Eran 2 hermanas y mi madre. Y la mujer más importante que tuve en mi vida fue mi abuela, ¿sí? Entonces mi amigo Daniel Anzalone tenía la mamá, el papá y un hermano mayor. No lo conocí nunca, pero tenía un hermano mayor. Bien, él resulta que era muy, por tener un hermano mayor, estaba en cierto modo más avispado que yo, porque el hermano le explicaba, le hablaba con él y demás. Y un día me acuerdo, creo que fue en 5º, 6º grado, empezó a hablar con una amiguita, con una compañerita nuestra, que nadie le quería hablar, nadie quería nada con ella porque no andaba bien en la escuela, igual que yo, y el Tano no andaba tan bien, pero iba mejor que yo seguro. Y empezó a hablar y a buscar, ya empezaba a despertar en nosotros el sexo, ¿verdad? Entonces empezó a hablar con esta chica y nosotros, claro, el sexo para nosotros tan chiquitos era otra cosa. Entonces vamos a ver, decía, yo voy a hablar con ella para ver si me deja que le toque ahí. Bueno, en la entrepierna, ¿no? Entonces el Tano habló, arregló, fue una larga conversación y varios días. Bueno, al final quedamos con el Tano y la chica. Nos sentábamos en el fondo, o sea, los 3 en el mismo banco y por debajo del guardapolvo. La idea era meter la mano hasta llegar hasta la entrepierna de la chica. Bueno,
la chica me dijo que dale, que estás esperando, y yo metí la mano. Entonces le digo, pero está, porque usaba la medivacha, esas cosas que se usaban antes, las cancán se llamaban. Entonces me dice, no, no te preocupes, vos meté la mano. Bueno, meto la mano, yo tenía la mano derecha y mi amigo Daniel Anzalón estaba del otro lado, ¿no? Estaba de la derecha y él tenía que meter la izquierda. Pero yo no me di cuenta qué es lo que estaba haciendo él y dije, bueno, yo meto la mano. No sabía en qué me metía, pero metí la mano, empecé a bajarla y cuando llego abajo siento como que era el cuerpo de un varón y lo primero que hice, la miré y le dije, saqué la mano así y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué tenés? Y el tal Manzalone empezó a reírse a carcajadas, que él tenía una vocecita suave, y era un tipo suave, ¿no? Así para hablar y demás. Empezó a reírse a carcajadas como si en este momento fuera yo el que se está riendo. Y se reía a los gritos. Y estaba la señorita Paloma, estaba dando clases. Y riéndose a la carcajada y casi tirado en el piso, ¿no? Porque el 3 en un banco de 2 éramos muchos. Y bueno, entonces la señorita Anzalone, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Qué están haciendo? Y nada, decía, y esto se seguía riendo. ¿Por qué están atrás ahí? Usted se va para acá, nos separaron a todos. Fue un desastre y el Tano cada vez que se acordaba se mataba de risa. Bueno, esa como otras cosas también que ya van a venir en algún momento, pasaron en esa escuela y realmente era una escuela fantástica y era del Estado, ¿sí? Y las docentes ponían toda la gana a pesar de que, como siempre, desde que yo era chico, los docentes cobran migajas de sueldo, ¿sí? Critiquen como los critiquen, migajas de sueldo. Entonces, a ese colegio yo tenía que viajar solo, con el estrés de pensar que tenía que subir al colectivo, que el colectivo que se frenaba, que los pisos de los colectivos eran de metal y los choferes los limpiaban con acerrín, los choferes no creo, el personal de limpieza de la empresa de colectivo, lo limpiaban con acerrín y gasoil. Entonces, eso era una pista de patinaje. Y si el chofer tenía que frenar de golpe por algún motivo, por el tránsito, que en Argentina es un desastre, las personas salíamos despedidas. Me pasó una vez ir sentado en el asiento del fondo, en el medio del pasillo, ¿no? Al fondo, pero a la altura de la mitad del pasillo, y salir sentado así que yo quedé sentado en el piso, en la mitad del colectivo. Porque el colectivo frenó de golpe y yo me fui deslizando con zapato de suela del colegio, llevaba las carpetas en el regazo. Bueno, y así era entonces ser, en aquellos años 60, disléxico, ser un boludo, un estúpido, un idiota, un marmota, un imbécil, un tarado, lo que se le ocurra. Era un desastre ser disléxico en aquella época porque éramos vagos, éramos quedados, éramos despistados, éramos de todo menos personas, ¿sí? Menos chicos. Y no se nos tenía respeto, era un desastre. Bueno, hoy espero que las cosas sean distintas. En aquel momento eran muy difíciles para un disléxico estar no solo en la escuela, que le iba como el verdadero tujes, sino que además en la casa, si la casa no era consciente de algo, ¿sí? Y como en mi casa, que las cosas nunca estaban bien entre mis padres, y siempre nos estaba diciendo, tanto a mis hermanas como a mí, que mis hermanas eran una boluda, mi papá siempre no hablaba, él mascaba bronca, y bueno, y yo era, no es que son boludos, siempre era lo mismo. Mis hermanas también tenían, les tocaba su parte, ¿no? Pero a mí
me tocaba esa parte, que es la que escribió Alejandro Domínguez Martins, y yo la viví. Porque él la escribió, pero yo la tuve que vivir. Así es que, bueno, nos queda ver el tema del departamento, cómo era, también que para un disléxico el tema de la vivienda, no solo de la escuela, el tema de la vivienda, cómo era y cómo eran las cosas dentro del departamento y fuera del mismo. Bueno, queridos amigos, y así pasó un nuevo relato de historia de un boludo disléxico. Alejandro, que era, acuérdense, con la ropa azul, era el protagonista, es el protagonista, y yo soy el autor, Alejandro Domínguez Martins. Bien, no me queda más que pedirle que no se olviden de suscribirse. Siempre me sale asociarse o afiliarse. De suscribirse al canal, apretar el like y dejar algún comentario. Hágalo ahora. ¿Para qué va a esperar la próxima vez? Ahora, ¡pum!, ponen suscribirse y ahí mismo le activa la campanita, en el coso de suscribirse le activa la campanita para que le avise cada vez que yo saque algo. Y pónganle un like, ya que está, hágala completa, no le cobran nada. Así que hágalo. Bueno, no me queda más que despedirme de ustedes, hasta la próxima.